Vamos a ver las cartas del set 1 y set 2 de Disney Lorcana, que sería muy interesante que volviéramos a ver o reimprimieran en el set 9 Fable. Así que no perdamos más tiempo y ¡let's go! Ya estamos aquí para hablar de esas cartas que serían súper interesantes de volver a ver del set 1 y set 2 en ese próximo set 9 Fable. Para no hacer el vídeo excesivamente largo, lo voy a dividir en dos, y en este veremos las cartas del set 1 y set 2, y en el siguiente veremos las cartas del set 3 y set 4 que me gustaría ver en el set de Fable. La verdad que este set yo creo que lo teníamos todos muchísimas ganas. Además, pues sí que es verdad que pilló bastante por sorpresa ese último anuncio desde que pudimos saber por fin pues cuántas cartas se iban a reimprimir. Exactamente 171 cartas que vienen o que regresan de ese set 1 al set 4, lo cual la verdad que es una barbaridad. Como digo, ha pillado un poquito por sorpresa. Incluso sabemos esas legendarias, tanto que regresan, esas 6 legendarias que regresan, como además esas legendarias que vendrían nuevas. Como digo, lo comenté todo eso un poquito con más detalle en el anterior vídeo, así que no voy a entrar demasiado en detalle al respecto, pero bueno, la verdad que sí que tuvimos algunas cartas interesantes que a mí por lo menos me gustan un montón, porque son las legendarias que vuelven, como ese Stitch que va a ser, yo creo, muy guay, o al menos muy interesante. Esa Elsa que oye, cuidado al poder girar, ya muchos mazos se va a seguir usando, quizás ya no tanto a lo último, pero bueno, posiblemente la volvamos a ver. Ese John Silver en verde que a mí no me encanta, entiendo el porqué, es un pirata verde, que ya sabéis que con el verde gris están jugando mucho con el tema del pirata. A mí no me fascina este John Silver, pero bueno, veremos a ver con qué cositas nos sorprenden con el tema de los piratas y demás. A lo mejor, oye, hay sorpresas. Después tenemos a esa Maléfica, que bueno, a mí no me parece espectacular porque al final tiene un coste 9, es verdad que por lo menos es verdad que es intintable, y tiene una habilidad que está decente, pero bueno, para mí se va quizá a lo mejor demasiado un poco lejano, pero oye, ahí está, también es por lo menos chula. Y por cierto, la versión que va a salir como de promo va a ser brutal, va a ser espectacular. Después se ha de que yo creo que es maravilloso, yo creo que todos lo estábamos hablando, se hacían muchas encuestas de si iba a salir el Hades o qué carta iba a salir de estos anteriores sets legendarias, y obviamente Hades no podía faltar. Y sin duda yo creo que mi favorita sin duda es el Robin Hood, me encantaba, y además es que le va a ir ni al pelo al gris rojo. Wow, de verdad estoy deseando de poder jugar ese gris rojo, que ya sé, yo sé que hay muchos de vosotros que estáis a la espera de poder jugar ese mazo, intentar atacar, ir ganando lore. La verdad que es algo que yo creo que todos, o por lo menos muchos jugadores sí que tenemos ganas, y la verdad que este Robin Hood pues yo creo que le va a sentar súper bien, y ojalá pueda, no, porque sí que se está jugando durante un buen tiempo, pero ojalá, pues bueno, se pueda hacer algo ahí entre rojo y gris que me gustaría bastante. De todas maneras, ahora con todas las cartas que vamos a ver, también obviamente quiero que vosotros me dejéis en los comentarios, pues bueno, vuestras opiniones, ¿no? Sí que os voy a enseñar también cuáles son esos premios que ya se han anunciado también. Mirad, tenemos esos premios que ya sabéis que os van dando en las tiendas. Es decir, cuando vayamos a las tiendas, cuando vayáis a vuestra tienda de confianza a jugar, pues ya sabéis que podríais jugar en diferentes ocasiones o en la liga, depende de cada tienda, funciona de una forma, podéis recibir premios. Pues sabemos cuáles serán esas 3 promos, que en este caso hay 2 que regresan, que son Strength of a Racing Fire, carta que yo sabía que iba a estar, es que era sin duda, es que tenía que estar uno de los 2 tiros en gris, es decir, o teníamos esta o teníamos la del robo, y era más probable que fuera esta. Tenía todas las papeletas, porque la otra obviamente es más fuerte, así que sí, Strength of a Racing Fire la tenemos de vuelta. También tenemos esa Sisu roja, que bueno, sí que es verdad que no vamos a tener la Sisu grande, pero oye, vamos a tener la Sisu pequeña. Todavía está, es cuestión de ver si tendremos a la Sisu que gana fuerza cuanto más cartas tiene tu adversario, lo cual la veo bastante candidata también a volver, pero veremos a ver. Y esa Queen, que sí que es nueva, que nos dice exactamente que tiene support, y después dice que al principio de tu turno tú puedes elegir y descartar a una princesa o reina, un personaje, y regresar un personaje de tu descarte a tu mano.
Veremos a ver ese masito que también se ha estado ya ahí en varias ocasiones de princesas y demás. Hay gente que lo intenta jugar. Además son mazos que siempre son como graciosos, ¿no? Al ser como un poco tematizados, a mí siempre me hace mucha gracia y creo que están guay, por lo menos de jugarlo, por lo menos entre son divertidos. Y eso es importante también, que hay muchas veces que, oye, se nos olvida jugar también mazos divertidos. Y, oye, yo lo recomiendo. No a lo mejor para ir a un torneo, pero serio, pero sí para jugar en algún momento si vas a una tienda y demás, jugar mazos así un poquito más divertido, testear algún mazo así, la verdad que oye, te echas por lo menos unas buenas risas y como sabes que tú ya sabes a lo que va, que no sabes lo que te va a encontrar, siempre alguna sorpresa sí que te encuentras. Después nos encontramos esos pines que son muy chulos, nos encontramos el pin de Esmeralda que me fascina, es brutal, la verdad, el pin en verde maravilloso. Nos encontramos después esos dos pines, el de la Lilo y aquí el amarillito. Bonito, la verdad, son bonitos. No son mis favoritos. Creo que ahí hemos tenido otros mucho mejores, pero están ahí. Y después tenemos ese contador ahí de lore, que tenemos esa carta que precisamente nos llega del ciclo de la vida. La verdad que un contador muy bonito, el contador, cuidado, me gusta mucho, me parece muy bonito este contador, sin duda. Pues eso son un poquito las cosas, ¿no? Después sabemos algunas cartas, que esas son, como digo, las dos últimas que sabemos que se van a reimprimir seguro, que además, como digo, pues bueno, más o menos era esperable. Pero ahora os voy a hablar de las cartas del... también, bueno, que oye, sé que mucho me habéis preguntado, oye, Fravi, qué pena que se hayan quedado fuera. La verdad, yo soy el primero que hay muchas cartas doradas que me da mucha rabia que se hayan quedado fuera, Yo soy el primero que me hubiera encantado la Rapunzel, o me hubiera encantado también, por ejemplo, todas estas que os voy a ir enseñando, me hubieran encantado, la verdad. La Madame Mim me hubiera parecido también súper chula, la Bestia ya ni os cuento, Kida también una carta que dio mucho juego en su momento, incluso la Úrsula, lo que pasa es que estaba muy fuerte, Ahí he cantado dos canciones, tuvo su momento con Herbaki, que ya poco lo recuerdan. Yo sí lo recuerdo y no a bien. Pero claro, que son algunas de estas cartas que echamos a lo mejor de menos. Bueno, habrá gente que la eche de menos o gente que las odiará, pero curiosa que, pues bueno, no vamos a ver en Fable o no van a estar disponibles para poder jugar por lo menos en el formato... Core Construction, ¿no? Que venía siendo pues el estándar, ¿no? El poder jugar en competitivo, digamos, ¿no? Porque después tenemos ese modo Infinity que sí se podrán seguir jugando, pero al final, oye, la gran mayoría supongo que seguirá jugando Core Construction. Después nos encontramos la Hydra también, otro tipo de personajes que se van totalmente. El Lucky Dime, madre mía, también ha dado varias tragedias esta carta, Incluso ese Mickey, pues bueno, no se jugó, pero bueno, con ese nuevo Mickey que tuvimos de coste 10 hubiera estado curioso a lo mejor haber visto algo. Tenemos esa Úrsula que sí que se está jugando, y sobre todo en algunos mazos siempre metían alguna. La verdad que estaba bastante interesante. Tenemos el Gen Seed, que también se ha hablado un montón, porque claro, hay que tener en cuenta que hay muchos mazos que se van, Por ejemplo, tenemos en cuenta mazos como, por ejemplo, el de las escobas. A mí me da pena, reconozco, bueno, todavía no sabemos 100% si se irán, a lo mejor se reimprimen todas las escobas y me callo, pero me daría pena, la verdad a mí ese tipo de mazos siempre como que me hace mucha gracia y, oye, siempre he sentido como el de las escobas que le faltó algo ahí, ¿no? Porque además era muy, muy guay, ¿no? Al poder jugar con Gen Seed, poder jugar con Mickey, molaba bastante. Después Diablo que se va también, creo que no es de extrañar. Hay algunas cartas que tampoco son de muy de extrañar el que se vayan. Mulan, Sisu, el Pato Donald este también estaba muy curiosón, o ese Piglet, ¿no? Son algunas legendarias que podríamos ver que sabemos ya que se van, pero oye, también hay que tener en cuenta que no descartamos de que puede que no lleguen a Fable, pero a lo mejor si lleguen en siguiente set. Eso hay que tenerlo en cuenta, que no estén en Fable pueden tener reimpresión en próximo, cosa que no lo veo tampoco una cosa súper loca, yo también lo he pensado, digo, oye, han dejado ya caer la Sisu, basta, la Sisu pequeña, quién sabe si, bueno, ven ellos que se descontrola de alguna manera, dicen, pues sacamos ahora la Sisu grande también para ir, para poder parar un poquito eso, ese agro, ¿no? Que siempre viene bastante bien para limpiar. Entonces, por eso digo que también ellos irán valorando qué cartas reimprimir en futuro set,
a medida de que también vaya saliendo. Cartas interesantes del set 1 del set 1 y al set 2. Pues empezando por las cartas del set 1, que yo he marcado como interesante. Al fin y al cabo vosotros tendréis a lo mejor otras totalmente diferentes, o a ver, no creo que totalmente diferentes, pero sí que alguna que otra más que os acordéis, ¿no? Yo he intentado apuntar todas las que a mí, pues bueno, ya sea que las haya jugado, sea las que haya más visto, las que a mí me resulten más interesantes, he cogido un poquito de eso, ¿no? Así que por eso, si vosotros veis otra, os pondré, intentaré poneros una imagen aquí en grande de todas las que yo he seleccionado del set 1 y después pondré una imagen de todas las que he seleccionado del set 2. Y bueno, si vosotros veis alguna que pueda faltar, pues lo podéis comentar, ¿no? Comenzaremos hablando de Lilo Making a Wish, una carta que se ha jugado muchísimos mazos, sobre todo los mazos agro, hiperagro, se ha jugado una barbaridad en amarillo, amarillo morado, la verdad, amarillo verde también, la verdad que se ha jugado bastante. Y pues oye, son cartas que hay que tener en cuenta que si no se reimprimen, pues no las volveremos a ver. Veremos a ver si esa Lilo Making a Wish vuelve. A mí me gustaría, creo que es interesante. Al final son costes bajitos, rápidas, pero bueno, también hay que tener en cuenta de que no sabemos cómo van a querer tratar el agro a partir de Fable, ya que una de las teorías, ¿no? De que algo que pensaba mucha gente es que iban a ralentizar un poquito el juego. Así que veremos a ver. Ahora puede ser ese momento de adaptar si quieren hacer más rápido esos primeros turnos, o quieren, pues oye, intentar pararlos un poco, porque también, claro, hemos visto cartas como por ejemplo esa última Lady que tuvimos, que en turno 3 podemos sacar una carta de coste 2 o menos, que también la verdad da bastante rapidez. Entonces no sé hasta qué punto este tipo de cartas querrán verlas o no para que ese agro pueda coger más fuerza o no, ¿no? Y más, sobre todo después de ese amarillo gris últimamente que está dando bastante fuerte, ¿no? Nos encontramos también con Ariel, una carta que a mí me parece también súper chula y creo que sería muy interesante de ver, con Singer 5, una carta que además nos da motor de búsqueda, podemos rápidamente buscar esa canción, creo que también estaría bastante bien, además un 3, entintable, la verdad que está muy bien y bueno, seguramente pues sería muy interesante de que esta carta pues pudiera llegar. Cartas también como Simba, que bueno, aunque sean a lo mejor no espectaculares, pero sí que tenemos después, por ejemplo, va a poder hacer ese shift a ese Simba grande, que pero bueno, igualmente sigue estando bien, se ha jugado mucho este Simba. Tenemos el Just in Time, que sí que en algunos mazos se llegó a ver. A mí siempre me ha parecido una carta que por lo menos al principio sí fue muy interesante. Quizás con el tiempo cada vez ha perdido un poquito más de fuerza. En parte tiene sentido, pero es verdad que en su momento sí que estuvo bien. No sé si ahora realmente la llego a ver ya necesaria. Yo diría que no, sobre todo viendo un poquito ya la velocidad de ciertos mazos. Pero bueno, es verdad que era una carta que podría dar cierto juego, sobre todo en el amarillo verde la llegué a ver que se llegó a jugar bastante, ¿no? Que se combinaba ahí con el Cusco o ciertas cartas, y en turno 3 pues oye, podía sacar algo curioso, incluso un Bodyguard, que es como la Nani o demás, que se podían sacar y oye, era curioso, ¿no? Era curioso en esta Just in Time, aunque quizás no se haya destacado en algunos mazos, pero no ha pasado un poquito desapercibida, ¿no? A lo mejor más al principio destacó un poco más. Esa linterna que 3/4 partes, al principio en algunos mazos sí que se veía, incluso gente que la jugó con Stilson también la llegué a ver yo en algún momento, en agro, sí, se ha visto un poquito en muchos mazos, ¿no? Combinado, mucha gente la ha querido trastear, pero bueno, al final la gente poquito a poquito también dejó este ítem ahí un poquito apartado. Esa Magic Broom, cuidado, carta interesante que si se va sería doloroso, un poco lo que hablamos de los antes del Jet, que bueno, este tipo de escoba es una pena, ¿no? Porque al fin y al cabo estaríamos perdiendo todas las Broom, todas las escobas. Y oye, a mí sí me molaría que sigan existiendo las escobas. No sé si soy el único que lo piensa, pero vamos, que al igual de las escobas, otro tipo de combinaciones que siempre están guay, ¿no? Poderlas combinar. Esa Maléfica, 3/4 partes que os comentaba con la Lilo, se ha jugado mucho en hiperagro, en agro, y oye, no sabemos si las querrán reimprimir para, vamos a decir, agilizar, o que en los primeros turnos sí haya de eso o no. Yo creo que una de las dos va a caer. No sé si la Lilo o la Maléfica, pero mi apuesta estaría en por lo menos una. No sé si las dos, pero una yo diría que sí. Ahora, si tuviera que decidir una, ya me costaría más, la verdad. Quizá a lo mejor apostaría por la Lilo, pero no lo sé, puede que no. Precisamente porque quieran ralentizar un poco el amarillo,
no lo sé qué vosotros ahí también que pensáis. Ese Mickey Mouse también que le da ahí un poquito de soporte a las escobas, que nos hace pagar uno menos por los personajes de escoba, y cuando una de esas escobas es eliminada en un duelo, tú puedes regresar esa carta a tu mano. Una carta también estaba muy chula y como digo, pues hacía un poquito esa combinación, ¿no? A mí me gustaba, a mí la verdad que me parecía como súper chulo. Yo lo intenté trastear, pero es que no me funciona, igual ahora tenemos también ahora que están empezando a salir las Vanish y demás, o los mazos esos de Vanish, que bueno, son también curiosos, y veremos a ver si pasa, ¿no? Similar y puede ganar fuerza. Pakal, madre mía, cuántos Pakales nos han sacado. Seguramente al principio, los que llegáis jugando de madre al principio, los Pakales han salido por todos lados. Siempre que tenemos otro personaje en juego, es evasiva. La verdad que ha sido típica carta que sobre todo al principio se jugaba muchísimo y te veías a veces 2 o 3 Pascales y tú decías, ¿qué hago con los Pascales? Ha dado que hablar estos Pascales, pero siempre ha sido como una carta, típica carta graciosa, ¿no? Al principio, que ya era un poco meme incluso. Después tenemos el Bifoodle, una carta que a mí sí me daría mucha pena que se fuera y quiero creer que no se va a ir. Al final me parece una carta muy chula porque al final es una acción que nos permite, pues oye, poderle devolver una carta de coste 2 o menos a su mano. Creo que da mucho juego sobre todo al principio y me gusta bastante eso lo típico de, por ejemplo, ya sabéis que se pierde a veces el dado y empiezas tu segundo, pues oye, esta es la típica carta que te permite incluso poder dar una cierta vuelta, porque a lo mejor empezamos nosotros segundo. O al revés, si empezamos ya el primero y tenemos el Bifoodle, pues oye, lo podemos fastidiar bastante. Pasaríamos a Friend of the Other Side, otra de esas cartas que yo creo que se ha jugado muchísimo. Además tiene pues bastante sentido, 3 entintables, robamos 2, se puede cantar, lo cual también tiene pues bastante cosita, porque mucha gente pues aprovechaba a cantarle pues cartas como con el conejo o la serpiente y demás. Pero la verdad que oye, creo que podría ser perfectamente reimprimida y la verdad que tendría sentido y nos daría un poquito ahí de robo. Pasaríamos también a la siguiente, que tenemos a Flynn Rider, cartita que también interesante. Mucha gente sobre todo la ha jugado en esos mazos que de descarte o de obligarla a descartado, incluso en algunos de hiperagro, con el Flynn Rider, que cuando el personaje es duelado, ¿no? Es retado, precisamente cuando muere el contrincante elige y descarta una carta, ¿no? Tiene 2 velores, carta entintable. La verdad que se ha usado, gente que también lo usaba con ese Flynn Rider que era como más alto, ¿no? El que tenía el Chief, y pues ha hecho también esa combinación. El Cusco, carta interesante que además me gustaba mucho con la combinación que os comenté antes del Jazz and Time, ¿no? Porque podíamos perfectamente jugar con el Jazz in Time y después acabamos en turno 3 al Cusco. Un Cusco que, hombre, hace daño. Tiene War, tiene 3 de tinta, por lo cual es complicado que no te vaya a meter por lo menos 3 de lore ahí bien ricos. Y además, precisamente tiene habilidad similar a la que tenía el Flynn, que cuando este personaje, pues, retado y eliminado, tú puedes eliminar al personaje bueno, que la ha retado, ¿no? Lo cual, pues, obviamente, está también interesante, aunque obviamente siempre van a intentar eliminarlo con alguna carta que sea un poquito más débil, pero bueno, la verdad que está interesante y este Cusco pues, puede hacer bastante daño. Cartas que, como digo, a lo mejor este Cusco quizá a lo mejor al principio también se usó, aunque sí que se llegó a usar un poquito en el mazo del Giant Time, pero la verdad que ha sido cartita interesante, la verdad. Tenemos también a Modern House Best y Southern Shield, 2 cartas que bueno, yo creo que son prácticamente indispensables y creo que tendría mucho sentido de que las reimprimieran, obviamente, porque al final las 2 juegan un montón con el mazo de descarte. A mí me gusta muchísimo. En una elegimos elige el oponente y descarta una carta, y en la otra regresa un personaje a su mano. 2 cartas que, como digo, pues están muy bien, van mucho al juego de lo que queremos en verde, a no ser que quieran cambiar absolutamente todo. Y bueno, la verdad que me gustan y tienen bastante sentido. Al final son una común, una infrecuente, bastante papeleta a reimpresión. Después nos encontramos en rojo, nos encontramos a LeFou, que cuando este personaje lo jugamos, tenemos la posibilidad de enderezar a un personaje, pero no puede cuestear. Una carta que la verdad a mí me gusta bastante también, creo que es interesante, sobre todo en algunos masitos, que la verdad ha venido muy bien, porque bueno, por ejemplo, nos permitía tanto la posibilidad de una carta que ataque 2 veces o
por el contrario, una carta que no queramos que muera y aprovechamos y la enderezamos. La verdad que este LFO se ha usado en algunos masitos, creo que además tiene bastante sentido, o podría llegar a verse, sobre todo por el tema de estos mazos que como comentaba, el gris rojo, o mazos que jueguen a un poco al intentar precisamente esos combates. Podría tener sentido, la verdad es que no estaría mal poder ver a este LFO. A mí creo que me gustaría. Nos encontramos con Maui Hero to All. Yo creo que es uno de las cartas que mucha gente espera, obviamente, y que también podría tener sentido. Al final, una 5 intintable, 6-5 con Rush y Rackle. Si no entra, la verdad, es porque es verdad que está el Maui Tiburón. Pero, a ver, tiene papeletas, yo al menos la quería apuntar, creo que es carta interesante. Al final también, como digo, tener en cuenta un poquito, yo creo que prácticamente, como digo, es que si sumo las cartas de los 4 sets, es que da el número perfecto para que puedan imprimirse todas, por lo cual es posible que desde el 1 al 4 veamos casi todas las cartas iguales. O también puede pasar, que es lo que algunos creen o sienten, que pues bueno, a lo mejor no todas las cartas que salgan vayan a ser impresionantes. A lo mejor sí que vaya a haber algunas muy buenas, pero también nos veamos alguna carta que digamos, ¿por qué han reimpreso esto, no? Nos pasamos a ese Pongo evasivo. 2-3 masitos de evasivo que puede venirse interesante en Fable. Espero que sí, yo lo estoy ojeando. La verdad, cada vez me interesa más, creo que masito de evasivo se va a venir más tarde que temprano, pero sí que sé que se han jugado algunos y demás, pero me refiero ya a ya mucho más mejor formado, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, este Pongo es verdad que se jugaba al principio, sobre todo en algunas ocasiones, por el hecho de ser evasivo, que no había tantos evasivos al principio, y pues bueno, daba 2 de lore y era pues bastante tedioso quitarte a este Pongo. Después nos encontramos a Be Prepare, una de esas cartas súper mega importantes que muchos obviamente pensáis que va a tener reimpresión 100%. Yo, mi apuesta estaría en que sí, que la tendrá. También es verdad que he llegado a hablarlo con amigos y demás, y me comentan que si no va a estar esta, va a haber una primo hermano a que a lo mejor la única diferencia, incluso que puede llegar a tener la otra carta que saliera que sea igual, sería que no fuera cantable. Puede ser, como digo, será cuestión de verlo. Yo creo que seguramente saquen la misma, pero bueno, podría ser a lo mejor algún tipo de cambio, porque también es verdad que tenemos algunos Singer que pueden a lo mejor más fácilmente cantar la carta, y a lo mejor pues bueno, que dependen como un poco quieran también encaminar ciertos mazos o pensar un poquito el tema del Be Prepared, ¿no? Así que veremos a ver esta acción que tan hablada hay, tan de eso. Yo creo que sí se va, o creo esperar que sí se reimprimirá, pero bueno, puede que no tenga alguna sorpresa. A ver, una carta que limpie todo debe de existir, entonces o existe esta o existe una que vaya a ser muy similar. Así que veremos a ver. Nos pasamos a ese azul en el que nos encontramos con Aurora. Esta Aurora que se ha visto en algunas ocasiones, poquito, a lo mejor se ha visto menos de lo que esperaba, o por lo menos yo cuando he ido a jugar la he visto menos de lo que esperaba. Pero bueno, es curiosa, tiene eso de Shift 3 y tus otros personajes ganan War, lo cual pues no está mal. Ya sabéis que, sobre todo con la de con todas las canciones que hemos tenido en estos últimos este tipo de cartas que den War a todo, pues vienen bastante bien. Ese Stilson, pues oye, les hace daño. Después nos encontramos a Gran Matala, que cuando este personaje es eliminado, tú puedes poner esta carta en tu tintero boca abajo y girada. Y es verdad que la veía menos, que al principio sí la veía más, ahora ya últimamente la estaba viendo menos, pero bueno, tenemos Gran Matala, infrecuente, podría estar al igual similar a este Mickey, ¿no? Que a lo mejor se han visto ya los últimos un poco menos, se han ido sustituyendo por otro tipo de carta. Este Mickey que cuando tú juegas a este personaje tú puedes poner la carta top de tu deck en tintero boca abajo y girada. Y después, bueno, Tamatoa, yo creo que sí debe de estar, yo creo que debería. Pero bueno, es verdad que hay alguna gente que me comenta, puede que no, tal y cual. Yo creo que sí, yo creo que Tamatoa, al final el azul tiene muchas papeletas que muchos puedan llegar a entrar. Yo creo que este Tamatoa, yo creo que sí. Al final juega mucho con el tema de los ítems y demás. No creo que vayan a querer romper todo el tema de los ítems. A ver, que esta carta al final es bastante importante y yo creo que sí seguirá. Además, creo que molaría en el azul que siga esta carta. Similar le pasa a The Love Your Brain o Let It Go, que son cartas
que deben de estar, la verdad. Al final son común y aquí una rara, no una bronce, pero al final son muy súper importantes. Mira son cartitas, sobre todo de Blue Brain, que nos da un poquito de velocidad ahí en el mazo para poder quedarnos una de las cartas. Y es el Let It Go, en el que podemos elegir un personaje suyo y ponérselo en el tintero boca abajo y girado. Similar al One Jump Ahead, la verdad que últimamente en muchos mazos azules ya no se estaba jugando tanto, pero al final, pues bueno, son cartas para precisamente agilizar muchísimo el mazo, poner ahí tinta sin parar, y al final, pues bueno, muchas de estas tienen muchas papeletas a que vayan entrando. El Fifón, carta que, madre mía, que nos ha dado esta carta, este ítem. La ponemos cualquier carta de tu mano en tu tintero, simplemente girándola. Que otra de esas cartas, como digo, las azules, yo creo que de la primera son bastante interesantes. Más, mucha gente seguía incluso comprándose ese mazo del primer set, porque era muy bueno y traía cartas muy interesantes para formarte ese masito azul, ¿no? Sobre todo al principio estaba muy bien ese mazo de la primera, que estaba bastante guay. Después, pasando a gris, nos encontramos algunas cartas, sobre todo acciones, que, oye, yo creo que serían curiosas. A World New World la ha puesto, aunque por lo que sabemos, creemos, no va a estar. Y os digo el por qué. Porque, como ya comenté en otro vídeo anterior, que os lo dejaré por aquí por si lo queréis ver, esta carta va a salir como promo de ese modo Infinity. En ese torneo va a ser la carta promo que le van a dar a todos los jugadores que jueguen al modo Infinity, por lo cual no tiene pinta de que vaya a tener reimpresión. Tendremos esa promo precisamente como del modo Infinity, pero no va a salir en Fable. Al final de todas maneras tenéis que tener en cuenta que a lo mejor no sale en Fable, pero sale en la siguiente. A lo mejor no sale en el set 9, pero una carta se puede reimprimir en el set 10. Podría pasar, pero en principio a World New World puede que no. Además, más o menos tiene la sustituta, la carta esta de... que aprecia la de la Nami ahí en la tabla, ¿no? Que te permitía como o robar 3 o que el otro jugador también se descarte y robe 3. Podría ser un poco la sustituta de la World New World, y por eso a lo mejor de momento no la vemos. Pero sí que, bueno, Fire the Cannon sí que tiene papeleta. Ahí, acción de 1, hace 2 de daño, no entintable, curiosa. Además, por lo que sea no sale alguna otra canción, pues con más razón para que, bueno, Fire the Cannon podría llegar a entrar, ¿no? Similar, o me hace un poquito, la verdad, en cierto aspecto ahora me ha dudado, aunque creo que sí. Grab Your War, ya sabéis, coste 5, no entintable, hacemos 2 de daño a todos los rivales, carta que a todos los jugadores de agro nos ha fastidiado muchísimo, y que, bueno, tendría papeleta, aunque tampoco sería seguro. Realmente es una carta que, aunque molaría que se reimprimiera, pero podría no reimprimirse, sobre todo porque, claro, como digo, el tema de canciones y cierto tipo de... o como comentaba antes con el agro, no sabemos cómo en Fable va a modificarlo, claro, porque después de, además de saber las reimpresiones y que son 171, no sabemos si, pues, oye, van a sacar todo y, pues, oye, pues vamos a estar prácticamente igual, solo con esas 33 cartas nuevas, o, pues, oye, sí van a cambiar, y aunque... pensemos que va a ser similares, muchas de las cartas que metan en el set pues no sean tampoco nada del otro mundo. Y como última del set 1 tenemos ahí a ese Smash que hace 3 de daño a el personaje elegido. 3 intintables que, bueno, también, como digo, podría llegar a entrar. Infrecuente, ya sabéis que además las comunes infrecuentes iban a ir muchísimas, por lo cual no lo veía raro que cartas como de este estilo vayan a entrar, ¿no? Como digo, es que sobre todo... lo más interesante, ¿no? Si os ponéis, ¿no? O os ponéis a ver todas las cartas desde el set 1 al set 4 y os ponéis a elegir prácticamente todas las que creéis que son interesantes, si os dais cuenta, más o menos la suma da esas 170 cartas, ¿no? Entonces, por eso, como digo, podrían, si quieren, pueden llegar a imprimir absolutamente todas, ¿no? Vamos a pasar a ese set número 2 y os voy a comentar las cartitas que tenemos por ahí. Aquí estamos con el segundo set y no podíamos empezarlo de otra manera que con Cinderella, una de esas cartas que yo creo que muchos de vosotros seguro que habéis odiado. No me digáis que no, porque sale en ese primer turno, además entintable, es Singer 3, la verdad que es una carta, pues oye, fuerte, la verdad hay que reconocerla, es fuerte, y por eso me hace en cierto aspecto a veces dudar si la veremos a ver reimpresa o no.
porque en cierto aspecto también mucha gente está usando ahora ese hámster, ¿no? Con ese Chief, que podría un poquillo, entre comillas, suplirlo, aunque no sea así, pero podría suplirla, ya que en el turno 2 podríamos hacer Chief y cantar, ¿no? Pero es verdad que esta Cinderella, pues oye, es fuertona, al ser Singer 3 te permite cantar ciertas canciones, como la canción de la Mulan, o es el Les de Storm. Sí, es una carta que es bastante fastidiosa, y sobre todo en turnos bajos, por lo cual eso es lo que me hace un poquito dudar o me hace chirriar si la veremos o no la veremos. Pasando a esa Rapunzel. Esta carta es interesante y la he querido añadir precisamente por la Rapunzel. Hablando de la Rapunzel de ese set número 1 que no va a llegar, esa legendaria, que ya sabéis que maravilla, cartita que nos cura, nos hace robar, y ya sabéis que esa carta legendaria no la vamos a tener, una de las cartas que ha sido muy importante en todos los mazos amarillos y que al saber las legendarias que vamos a tener, pues ya sabemos que no va a salir de momento, por lo menos no en el set número 9, quizás quién sabe en el siguiente. Pero he llegado a plantear, o he llegado a pensar, aquí a lo mejor alguno, o dos incluso alguna ideilla de futuro mazo, y es que esta Rapunzel sí se ha reimpresa. ¿Por qué? 5 entintable, tiene el mismo coste que la anterior, tiene un Shift 3, por lo cual la podríamos sacar hasta en turno 3, y tiene una habilidad curiosa, que cuando tú quitas 1 o más daño de uno de tus personajes, tú puedes robar una carta. Es un 0-6, por lo cual es un tanque bastante fuerte, es dura de quitar, aunque bueno, si sale el Brawl, pues ya no sería tan fácil, la podríamos quitar sencillamente. Tiene también 2 de lore, por lo cual no es una carta débil, ¿no? Realmente no se está jugando, pero no es una carta débil. Pensarla con ese Goofy, con el Goofy pastelero que hemos tenido, que tanto se está empezando a jugar ahora, poder mezclar el Goofy pastelero con esta Rapunzel y que fácilmente, porque además en amarillo, oye, tenemos cartitas interesantes que precisamente nos dan, nos curan las cartas. Entonces, pues oye, habrá que ver si esta Rapunzel ahí se puede o no colar. ¿Quién sabe? Pero yo os doy ahí la idea, y si no, para que intentéis hacer algún masito. Pero la verdad que por eso la he querido meter. Me parece muy interesante y creo que puede ser una carta que, bueno, a lo mejor si no tenemos a la otra Rapunzel, veremos a ver si es capaz de entrar o no. Pasamos a esa Queen. A mí me flipa, creo que esta carta está súper bien. Es más, diría que es bastante fuertona y por eso es mi duda en ciertos momentos de ¿la veremos? ¿No la veremos? Al final es un coste 5 entintable, es una carta que es un 4-3 que no está nada mal, tiene un Chief 2, así que en turno 2 podemos sacar a esta Queen. 2 de lore, y además cuando este personaje cuestea puedes elegir a un rival y a una carta del rival y ponerle -4 de ataque este turno y elegir una tuya y ponerle +4. Cuidado, la verdad que esta carta hay ocasiones que sí se ha visto en algunos mazos, la verdad es que se ha estado tentando en muchas ocasiones. A lo mejor no había un mega mazo que considere que a lo mejor la ha tenido de forma súper estable, aunque a lo mejor alguno de vosotros dirá, pues yo sí la usaba. Yo también la he usado en algunas ocasiones y a mí me encantaba, pero bueno, la verdad que no ha sido a lo mejor una carta mega ultra jugada, ¿no? En plan, pero sí que hay mucha gente que la ha testeado, la ha jugado, ya que al final es una carta muy buena y que sería muy chula que la volvieran a sacar, ¿no? Además, pues oye, incita mucho precisamente a esos combates que siempre molan, ¿no? Nos encontramos con World Greatest Criminal Mind. Podemos eliminar a un personaje con 5 de fuerza más, carta que sería curiosa, 3, cantable de 3, bien, podría ser, podría entrar perfectamente. Sé que algunos ya la han estado jugando en algunos de los mazos, para eliminar esas cartas que son un poquito tediosas, que tienen mucho ataque, con el rush, vienen muy bien, ¿no? Entonces, pues oye, es verdad que a lo mejor está hecho solo para ciertas cartas, a lo mejor para quitarte el Maui y cosas así, pero bueno, existe y algunos yo sé que la uséis, ¿no? Pues siempre es verdad que se pueden tintar. Nos encontramos con Sleepy Flout, la flautita, carta que también se jugó durante un tiempo en esos mazos de Stilson. Además nos permite ganar un lore cada vez que cantamos y que tendría sentido, la verdad, volverla a sacar en ciertos aspectos para esos masitos de Stilson, pero veremos a ver. Nos encontramos después pasando al morado con ese Arthur que ha dado, pues oye, la verdad que es una carta bastante poderosa, para qué mentir, porque al final cuando este personaje cuestea, tú puedes regresar a uno de los personajes que tú elijas a tu mano y ganar 2 de lore. El Arthur con la cabra era una locura. Al final, imaginaros si jugábamos
si loreábamos con la cabra, ganábamos ese lore de la cabra. Bueno, solo ya por el haberlo jugado en el anterior turno, ganábamos ese lore, ¿no? Pero si después la cuesteábamos, después cuesteábamos el Arthur, tendríamos ahí 2. Después por regresarla tendríamos 4. Por haber regresado por el efecto del Arthur. Más aparte por el efecto de la cabra, ganaríamos 5. Si te permitía ganar 5 en un turno, locura. La verdad, el Arthur es verdad que era un 3 no intintable, que puede llegar a ser un poquillo duro. Pero oye, cartita interesante, que como te hicieran ese combo, sabías que estabas un poquito fastidiado si no te lo quitabas pronto del medio. Después nos encontramos ese Cusco que podrían tener sentido, cartitas que nos dan ahí velocidad del mazo. Creo que es muy candidata también a reprint. Y aquí viene un poquito, pues, mi curiosidad, ¿no? Quiero que vosotros también digáis qué ocurrirá con esa zorra, esa serpiente, el cangrejo, la cabra. La verdad que este set, ¿no? Que me gusta como meterlo un poquito en conjunto, me hace un poco dudar, porque en cierto aspecto me encantaría verlas a todas. Es que me fliparía. Pero me extraña en cierto aspecto, digo, ¿y van a sacar a todas? A ver, todas son buenas en su cierta medida, en su cierto... de eso está muy bien, porque la zorra siempre ha sido muy buena carta. La serpiente también ha estado siempre muy bien. El Merlín se está jugando muchísimo mazo con el tema de siempre poder ganar eso más 3 de fuerza. La cabra con el tema de ganar 1 de lore también da mucho juego de poderla... ¿Cuántas partidas os ha dado la cabra? Ya sea al sacarla o al cuando te la han matado. Y después ese Merlín conejo, que aunque es verdad que sí ha tenido, digamos, un poquito sustituto con ese genio, pero oye, también está ahí, ¿no? Da esa velocidad de poder jugar, sacarla. Al final son cartas que hacían muy buena combinación entre ellas. La verdad que era un mazo súper chulo en el set 2. A mí me flipaba, creo que era como el mazo favorito casi de todo el mundo en el set 2. Y es normal. Y la verdad que me encantaría verlas a todos, pero tengo sensación de que alguna es probable que se quede fuera. Así que veremos a ver, ojalá que entren todas. Después nos encontramos ese Pinocho de 2 no entintables. Al final, pues bueno, es verdad que es un 1-1 con 3 de lore. Este tipo de cartas, como os comentaba, dependerá un poco de cómo quieran llevar un poquito los colores, ¿no? Porque es verdad que en morado he visto pues ciertas evasivas, he visto que el tema a lo mejor de evasivo pueda ir también muy encaminado por ahí. No sé si querrán quitar un poquito como bueno, todo el tema de entrada y salida de las cartas, que espero que no, pero podría pasar. El Pinocho este, como digo, pues depende de lo que quieran hacer un poquito con el agro. Porque es fuerte, pero es verdad que tenemos cartas similares. Creo que en verde hay una que es idéntica, 2 no intintables, 1-1, 3 de lore. Por lo cual dependerá un poco también del camino que quieran tirar con el color y con el agro. Que yo creo que, sobre todo después de más de este set, ¿no? Con todo lo que está pasando con ese Stilson agro, puede que quieran dar algún freno. Veremos a ver. Este Flynn Raider, que como comentaba con el Flynn Raider anterior, es el que sale ese Shift 2, es evasiva, tiene 4 de lore, pero es verdad que claro que cuantas más cartas tiene el rival, pues gana un poquito menos lore. Hay gente que la ha jugado, gente que ni la ha tocado. Es una carta interesante, no espectacular, podría llegar a entrar, aunque es verdad que hay otras bronce mucho mejores, pero veremos a ver. Ese Lucifer, cartita interesante, 5 no intintable. Es verdad que, hombre, siempre cuando tienes un 5 no intintable duele. Pero cuando juegas a este personaje, cada oponente elige y descarta 2 cartas o una acción. Una carta que es verdad que cuando te la tiran, pues oye, te puede hacer mucho daño, ¿no? Porque te puede dejar perfectamente la mano vacía. Así que, pues bueno, ese Lucifer da un poquillo de juego y es carta que si no te la esperas, pues te puede llegar a sorprender y chocar. A mí me la han liado con el Lucifer, así que cartita que da rabia cuando te la tiran. Tenemos a ese Prince John, que yo creo que sí tendría muchas papeletas que lo reimprimieran. Tiene War y además una carta pues interesante, sobre todo si no vamos a tener al Diablo en ese próximo set de Fable. Vendría muy bien. Al final, cuando tu oponente descarta una más carta, tú puedes robar una carta por cada carta que ha descartado. Como digo, muchísimo sentido y mucho más si quitamos a ese Diablo. Creo que el Prince John debe de estar sí o sí. Así que veremos a ver, obviamente. Al final esto siempre es un quizá, pero yo creo que sí. Al final, por eso también os digo que vosotros podéis dejar en los comentarios.
Nos encontramos a ese Ray evasivo, 3 de lore, interesante, cuanto menos. Alguna gente lo está jugando, como digo, en ese amarillo, verde que se ha estado testeando, o con el Just in Time, también como comentabas, he visto mazos que se jugaron. Curiosona. Después esa acción que cada oponente elige y descarta una carta, robas una carta, cartita que hace esos que sirven para hacer los combos con el Sprint John, también carta muy jugada, común. Papeletas para que se reimprima. Y después pasando al rojo nos encontramos pues cartitas como Lady Tremaine de Chis 4. Cuando el personaje lo jugamos, cada oponente elige y elimina uno de sus jugadores. Podría ser reimpresa al fin y al cabo. Además tenemos algunas otras Lady Tremaine, por lo cual podría llegar a salir esa reina de corazones, que esta sí se jugó mucho durante un tiempo con el tema del Rush, da mucho juego porque claro, servía mucho para quitarte esas cartas al principio que eran un poquito molestas. Ya después es verdad que se ha empezado a ver menos, pero en el set 3 así, recuerdo que se llegaba a ver en algunas ocasiones esta reina de corazones. ¿Qué menos se ha visto a esta reina de corazones, que era el Chief 2? Y además me parece una carta interesante para no haberse jugado nunca. Que cuando uno de tus personajes reta a otro personaje, tú puedes robar una carta. Carta que no vería para nada ninguna de las dos alocados que vayan a salir en Fable, sobre todo viendo un poquito, o si quieren jugar con ese rojo-gris precisamente de duelar, ¿no? De retar y de hacer enfrentamiento, tendrían bastante sentido que salieran. Además baratita. No es una carta a lo mejor que se haya podido lucir muchísimo y creo que molaría poderla ver en acción. Después nos encontramos ese Cherkan, similar como digo, para el mazo del tema de duelo, de retar, vendría genial. Cada vez cuando uno de tus personajes reta a otro personaje, ganas un lore. Entonces está muy bien, porque imaginaros, ¿no? Imagínate, sacas al Super Goofy, ganas 2 por el Super Goofy y uno más por el Cherkan. Ya has ganado 3 del tirón. Cuidado, está bien. O por ejemplo, con ese Robin Hood, tenemos al Cherkan y ganamos los 2 del... o de la Calhoun o del Robin Hood, más aparte este lorema. Curioso para masitos, como digo, de ese estilo de duelar, que siempre están bastante bien. Nos encontramos a Team Ambition, cartita que está muy interesante, sobre todo para esos mazos que sí que se han empezado ya a testear mucho. A mí además me encanta del tema de mover contadores de daño. Creo que pueden ser mazos que veremos a ver si en Fable empiezan a coger un poquito más de fuerza. Todo va a depender también de esas 33 cartas que tengamos nuevas y demás, pero es verdad que es una carta curiosona. Al final hacemos 2 de daño a una de nuestra carta, hacemos 2 de daño a una carta rival. Nos viene bien al final dañar nuestras cartas, porque después podemos mover ese daño con otras cartas, ¿no? Como la Bella y demás, nos sirven para poder mover contadores y viene genial. Nos encontramos después pasando a ese azul, nos encontramos cartitas como Coward, que vendrían interesantes al ganar todas las cartas Resit. Creo que el Coward podría tener sentido, War, Resit +1 a todos. Tendría sentido, es verdad que es fuertecita, o es verdad que es una carta molesta, ¿no? Porque cuando te la sacan tú dices, madre mía, cómo me quito esto, ¿no? Y puede llegar a ser un poco tedioso, pero oye, Coward podría ser, podría tener papeleta para volver a salir. Tenemos también a ese Gastón en azul, tenemos también a ese Hiram Flavor Hub, pero que no creo que vaya a salir, obviamente, a ver, porque está baneada, no tendría sentido ninguno, por lo cual doy por hecho de que no la vamos a ver, pero no creo que la reimpriman, y más estando baneada. No creo que tuviera sentido. Después nos encontramos con esa piruleta, que cuando juguemos este ítem podemos robar una carta, y si lo quitamos pues precisamente curamos 2 de daño. Puede que sí, yo creo que tiene papeleta a verla. No da robo de carta, que siempre al azul pues al principio puede estar un poquito cortito, no puede venir bien. Y por otro lado también podemos hacer el combito de la Bella, de rompemos el ítem y la sacamos. Como digo, todo va a depender también un poco mucho de si quieren agilizar más, menos los mazos, que es lo que al final tendremos que estar un poquito pendientes. Yo creo que sí tiene papeleta para que se reimprima, pero veremos a ver. Y después pasando a Green nos encontramos con ese Benja, cartita interesante que nos permite eliminar los ítems. Y no está... podría ser interesante, sobre todo siempre son cartitas que vienen bien para eso, ¿no? Por imaginaros que empieza a jugar muchos ítems, pues son cartas que no están de más que se jueguen. Después está Cinderella, que en muchas ocasiones muchos lo han jugado en ese Stilson para hacerle ese chifa a esa Cinderella de coste 1, y que además es bastante peligrosa, con ese chi 5, Resist +2, 3 de lore, y que puede, cada vez que cantemos una canción, podemos atacar a un personaje que esté enderezado.
Nos encontramos el Lauren. Lauren sí podría llegar a entrar, sobre todo si quieren seguir con el tema de poder curar. Es una carta que al final, es verdad, es poderosa, es un 4-4, pero bueno, es verdad que en el momento que está dañada se queda un 0-4. Creo que podría tener papeleta y creo que podría llegar a tener sentido si quieren jugar un poquito también con el tema de tener la posibilidad esa de curarlas y demás. Y oye, creo que da mucho juego, porque claro, al no estar dañada, que si tenga el +4, pues ya te hace un poquito ahí decir, oye, pues saco esta carta, me la curo, ataco, si siempre da un poquito ya ahí de maniobra, que siempre viene bastante bien. Y por último es el LED de Stormragon, que yo dudo y tengo que dudar, porque al fin y al cabo yo suponía que van a reimprimir uno de los dos tiros, o el de Mulan o sacaban el de Stormragon. Y creo, yo tenía más papeletas a que sacaran el otro. Entonces, sabiendo que está confirmado de que sí que vamos a tener el otro tiro, pues me hace aún más dudar, sabiendo que va a estar aquí el Strength of a Raking Fire, que además tiene mucho más sentido, porque es verdad que aunque sea fuerte, está un poquito más limitado y no nos da robo de cartas. Tenía bastantes papeletas para ese reprint. Sí que el LED de Stormragon, aunque me mole, no estoy tan seguro. Al final hace 2 de daño, robas cartas, una carta bastante fuertona. Y eso me hace dudar. ¿Me gustaría? Pues claro. ¿La veo posible? Veremos a ver, ojalá salga. Es que, como digo, todo va a depender de cómo quieren hacer ese reprint, o cómo va a afectar en general, pues bueno, a todos los mazos, ¿no? Porque si no la sacan, pues ya afectaría bastante a muchos mazos, sobre todo a todo el tema Stilson, todo el tema Stilson agro también. Y sí, afectaría bastante, por ejemplo, no sacar esta carta, y veríamos a ver cómo podría llegar a tocar. Pero claro, es que hay que tener en cuenta que ahora mismo es lo que está destacando Stilson agro, entonces algún daño le tienen que hacer. Y este daño, pues oye, sí que podría ser bastante duro, que le quitaran una carta del estilo. Que no, pues a lo mejor quitan a la Cinderella y ya te obligan a tener que hacer el Chief del hámster, que quieras o no, pues ya no es tan bueno como el de la Cinderella. Porque, bueno, que hay en personas que sí lo es, pero si juega, vamos, si agro, o un Stilson agro, ya no es tan bueno, ¿no? Porque te está ralentizando un poquito, porque a lo mejor en turno 2 pues puedes jugar 2 cartas y cantar la canción. Por eso habrá que ver un poquito ese LED de Stormragon. Tengo ahí mis dudas, pero veremos a ver. Así que, chicos, chicas, no sé a vosotros qué os habrá parecido todas estas cartas. Al fin y al cabo, como digo, hemos hablado de momento de CS1, CS2. Os hablaré en este próximo vídeo del CS3 y CS4, para que vosotros también podéis ir dejando las cartas. Y como digo, si no, estaría aquí infinitamente hablando. Y así, pues bueno, os enseño aquí cartitas que vendrán del CS1, CS2. Y en el próximo hablaremos de las cartas que creo que podrían reimprimirse del set 3 y set 4. Quiero que vosotros me dejéis en los comentarios, pues bueno, ¿qué pensáis vosotros? Si creéis que estas cartas de las que hablo se reimprimirán, las que no, si queréis alguna otra que a mí, pues oye, es normal, se me ha podido pasar perfectamente y no la haya comentado. Así que dejármelo en los comentarios y veremos a ver cómo va saliendo Fable, ¿no? Porque tengo muchísimas ganas. Sabemos que ya van a empezar van a empezar a sacar esas primeras cartas, nos lo van a empezar a mostrar y ya pues poquito a poquito vamos a salir de dudas. Así que esas son un poquito mis apuestas. Mañana os sacará también ese vídeo de hablando del set 3 y set 4. Así que vosotros dejadme en los comentarios qué pensáis de este set 1, set 2 o cómo podrá, pues oye, influir mucho de estas cartas o estos combos que podríamos ver en ese futuro set de Fable. Así que nada, chicos, chicas, nos vemos con más y mejor. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado muchísimo y como siempre, darme un buen like, compartirlo con vuestro amigo y suscribirse para más. Si no, en el próximo vídeo, adiós. Cartas y cartones, yo ya no puedo escapar. Suscríbete ya para más aperturas y dale a like para más vídeo guay.